y bienvenidos a esta línea de tiempo dedicada al diseño de 1990 a 1999, una etapa decisiva en la evolución de la educación inclusiva. Pues en estos años se pasó de concebir la inclusión como una simple integración escolar a reconocerla progresivamente como un derecho humano fundamental. Nuestra intención en esta línea de tiempo es mostrar cómo, año tras año, se fueron construyendo avances internacionales, cambios legislativos en Colombia y al mismo tiempo dar reflexiones críticas que nos ayudan a entender qué significaron estos momentos para la práctica educativa. Arrancamos en 1990. En 1990, en Yontain, Tailandia, se proclamó la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, pues fue la primera vez que se habló de garantizar acceso universal a la educación básica. Mientras tanto, en Colombia ya se estaba gestando la Asamblea Constituyente. Aunque se trató de un gran paso simbólico, la realidad es que la declaración fue más un ideal que una práctica concreta. En nuestra opinión, abrió un camino de esperanza y se puso sobre la mesa la idea de que la educación debía ser un derecho universal, pero también dejó en evidencia la brecha que existe entre lo que se acuerda en conferencias internacionales y lo que se llega realmente a las aulas, especialmente en países en desarrollo como el nuestro, donde todavía había enormes barreras de acceso y permanencia escolar. Para 1991, en Colombia se expidió la Constitución Política, que reconoció oficialmente la diversidad cultural y étnica del país y garantizó la intención educativa a las personas con discapacidad. Este fue sin duda un hito histórico, pues por primera vez la inclusión quedó respaldada en el rango constitucional. Se pasó de ser un tema de programas específicos a convertirse en un mandato legal y obligatorio. Sin embargo, consideramos que el Estado tardó en traducir ese mandato en políticas efectivas. Es un ejemplo claro de cómo tener la ley no siempre garantiza un cambio inmediato en la práctica escolar, pues los maestros seguían enfrentando realidades complejas sin herramientas claras para atender esa diversidad. En 1992, la ONU trabajó en las reglas uniformes de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad y en Colombia se reforzaban los programas de educación especial. Desde nuestro punto de vista, aquí se evidenció un cambio de paradigma a nivel internacional. Se empezó a comprender que el verdadero obstáculo no era la discapacidad en sí misma, sino las barreras sociales y educativas que impedían la participación plena. Sin embargo, en el contexto colombiano todavía predominaba un modelo médico asistencial que veía la discapacidad desde la perspectiva de la deficiencia individual. Eso hacía que las políticas se quedaran en lo asistencial y no lograran transformar de manera profunda el aula regular donde la verdadera inclusión debía suceder. Bueno, en 1993 la ONU adoptó formalmente las reglas uniformes, un hito que instó a los estados a legislar sobre inclusión. En Colombia, paralelamente, se avanzaba en el camino hacia la Ley General de Educación. Lo valioso de este año fue que la inclusión empezó a concebirse como una responsabilidad del Estado y no únicamente como una carga de las familias. En nuestra opinión, esto abrió la puerta a exigir políticas públicas más claras y a que la educación inclusiva se entendiera como un derecho. Sin embargo, el gran problema fue que esas normas tenían un carácter demasiado general, sin aterrizar en estas estrategias pedagógicas concretas para los maestros, lo que generaba un vacío entre lo que se proclamaba en el papel y lo que realmente ocurría en las aulas. Para 1994, en Salamanca, España, la UNESCO proclamó que todos los niños y niñas debían aprender juntos, sin distinciones. Al mismo tiempo, en Colombia se aprobó la Ley 115 de 1994, que estableció la obligación de atender la diversidad educativa en el sistema escolar. Desde nuestra perspectiva, este año fue un momento crucial. La Declaración de Salamanca sigue siendo hasta hoy el documento más citado en temas de inclusión, porque planteó un ideal de escuela abierta y sin barreras. Sin embargo, aunque inspiró a muchos países, la implementación fue desigual. En algunos lugares se avanzó, pero en otros la inclusión quedó más en el discurso que en la práctica. En el caso colombiano, la Ley 115 representó un paso gigante al reconocer legalmente la atención a la diversidad, pero todavía mantenía un enfoque de integración más que de verdadera inclusión. Es decir, el estudiante debía adaptarse a la escuela y no la escuela al estudiante.
Para 1995, la Cumbre de Copenhague vinculó la educación inclusiva con la equidad social. Mientras tanto, en Colombia, el Ministerio de Educación Nacional impulsó algunos programas piloto de integración escolar. Este año nos parece clave porque amplió la mirada. Ya no se hablaba únicamente de discapacidad, sino también de pobreza y de inequidad social como factores que limitaban el acceso a la educación. Eso fue muy importante porque reconoció que la exclusión tiene múltiples rostros. Sin embargo, en la práctica, los programas piloto en Colombia fueron bastante limitados. Se aplicaron en ciertas instituciones y con pocos recursos, lo que los convirtió más en experiencias aisladas y de laboratorio que en una verdadera política nacional sostenida y articulada. Ya para 1996, en Colombia, el decreto 2082 reglamentó la atención educativa para personas con discapacidad o con talentos excepcionales. A nivel internacional, la UNESCO ya empezaba a evaluar los avances de la declaración de Juncker sobre educación para todos. Este decreto fue importante porque mostró un reconocimiento normativo más específico. Sin embargo, en nuestra opinión, todavía reflejaba una visión de clasificar a los estudiantes dividiéndolos en categorías, en lugar de transformar el aula para responder a la diversidad de todos. Es decir, se veía más como un asunto de adaptar al estudiante individualmente que de cambiar la cultura escolar en su conjunto. Esto evidencia que estábamos en plena transición. Había voluntad política y un marco normativo en crecimiento, pero aún no se entendía del todo qué significaba educar juntos en igualdad de condiciones y bajo una verdadera mirada inclusiva. Para el año 1997 en Colombia se aprobó la Ley 361, que estableció mecanismos de integración social, escolar y laboral para las personas con discapacidad. Creemos que esta ley significó un avance real en términos de garantías, pues otorgó derechos más claros y explicación y explícitos a esta población. Fue un reconocimiento legal que trascendió el ámbito educativo y se proyectó también hacia lo social y lo laboral. Sin embargo, lo crítico es que aún hoy, casi 3 décadas después, esa ley no se cumple plenamente. La infraestructura de muchos colegios sigue siendo inadecuada, las capacitaciones docentes han sido insuficientes y el acompañamiento a las instituciones educativas no se consolidó como una política sostenida. Para nosotros demuestra cómo las leyes pueden ser muy progresistas en el papel, pero si no van acompañadas de inversión en recursos y de un compromiso político real, se queda en buenas intenciones más que en transformaciones efectivas. Para el año 1998, la UNESCO realizó una evaluación sobre los avances de las declaraciones de Salamanca, donde se evidenciaron tanto logros como retos pendientes en Colombia. Ese mismo año se implementaron adecuaciones curriculares en algunos colegios. Este año deja una enseñanza clara. La inclusión no puede reducirse a discursos generales, requiere cambios pedagógicos concretos en el aula. Las adecuaciones curriculares fueron un paso relevante porque reconocieron que no todos los estudiantes aprenden igual y que el currículo debía flexibilizarse. Sin embargo, el gran problema fue la desigualdad en la implementación. Mientras algunas instituciones avanzaban, en otras apenas se conocía el concepto. En nuestra opinión, creemos que muchos docentes no recibieron la capacitación suficiente para aplicar esas adecuaciones, lo que generó una brecha que en realidad sigue siendo visible hasta el día de hoy. En 1999, la UNESCO preparaba la conferencia de Dakar, que se celebraría en el año 2000, con el propósito de consolidar nuevas metas globales en educación en Colombia. El Ministerio de Educación Nacional formuló los primeros lineamientos de política inclusiva. Para nosotros este año consideramos que es muy importante porque cerró la década con una reflexión contundente. La inclusión empezaba a dejar de verse exclusivamente como un tema relacionado con la discapacidad para convertirse en una política pública transversal. Se debió abarcar también temas de género, pobreza, etnia y desigualdad social. Sin embargo, pensamos que en Colombia todavía faltaba articulación. Teníamos leyes, lineamientos y conferencias internacionales de referencia, pero el acompañamiento real a los docentes seguía siendo escaso. Se podía sentir que había un marco normativo sólido, pero no necesariamente una práctica educativa coherente con ese marco.
Este decenio, de 1990 a 1999, fue decisivo en la historia de la educación inclusiva. A nivel internacional, la Declaración de Salamanca marcó el marco conceptual más influyente en Colombia. La Constitución de 1991, la Ley 115 de 1994 y la Ley 361 de 1997 sentaron una base legal importante para el reconocimiento de la diversidad y la garantía de derechos. Nuestra reflexión es que esta década dejó un mensaje muy claro. Podemos tener normas, declaraciones, conferencias muy avanzadas, pero si los docentes no reciben la formación, la capacitación y el acompañamiento necesario, la inclusión se queda a medio camino. Ese sigue siendo el gran reto, pasar de la norma al aula, del papel a la práctica, de la teoría de la inclusión a una verdadera transformación en las escuelas. Esta fue nuestra línea de tiempo. Muchas gracias por la atención. Las integrantes de este grupo son Laura Muñoz, Daisy Zúñiga y quien les habló, Miledia Vira Mautina.